Bueno, ya estamos grabando. Bueno, hoy vamos a ver en la clase 3 de Principios de Informática 2 variables y sentencias condicionales simples. Primero vamos a ver variables y constantes. La definición de variables es que, bueno, es bastante obvia desde el punto de vista del nombre. Una variable guarda un valor que puede cambiar. Es algo donde se guarda un valor que puede cambiar. Y después las constantes, también su nombre lo dice, guarda un valor que no cambia, que permanece constante, ¿no? Entonces vamos a ver, nosotros ya estuvimos viendo variables sin definirlas, sin explicar lo que eran, pero las estuvimos usando. Para definir una variable en JavaScript hay que decir let peso igual 7, por ejemplo, y utilizar el elemento let. Let es lo que dice que, bueno, lo que es la declaración de una variable, ¿no? Esta variable inicialmente se declaró y se le asignó un valor de 7. ¿Tá? Y se utiliza el símbolo de igual que estamos acostumbrados nosotros a usar siempre, que esto va a ser un símbolo que va a significar asignación. O sea, a la variable peso, que se llama peso, se le asigna el valor 7. Inicialmente está en 7 y durante el transcurso del programa, la ejecución del programa, puede llegar a cambiar o no. Después vamos a definir una constante. Entonces acá está const, que indica que lo que viene es una declaración de una constante, y de manera similar a la variable, ponemos un nombre, límite, igual 10. ¿Cuál es la diferencia con peso? Y bueno, que una vez que como fue declarada como constante, se le dio un valor inicial, ya claro desde ahora que no va a tener sentido que declaremos una constante que no le asignemos un valor inicial, porque quedaría indefinida. Y bueno, y ese valor, no importa lo que suceda en el programa, en el transcurso del programa, en la ejecución, siempre va a valer 10. Límite siempre va a valer 10 porque lo marcamos como una constante. Acá hay otro ejemplo de variable let total igual 0. Y entonces acá se dice, bueno, por ejemplo, si en total quisiéramos ir acumulando valores a través de la ejecución del programa, bueno, es una buena técnica inicializarlo en 0. ¿Tá? Después, tengo una constante acá donde le pongo un nombre bastante significativo que es pi, que pi es el número 3,1416. Entonces acá es un caso concreto en que declararía pi y cada vez que me haga referencia a pi durante el programa, voy a estar haciendo referencia a ese número de la constante pi que se usa en matemáticas, se usa en física. 3,1416. Y acá aprovecho para hacer una aclaración. Como verán, la coma decimal que usamos nosotros, 3,1416, en JavaScript se hace con un punto, con el punto decimal. ¿Tá? Es importante. Este punto separa los enteros de los decimales. Entonces, siempre que usemos coma, como lo que usamos nosotros en Uruguay, es el punto. Y otra cosa importante que ahora se los aclaro es que al final de cada sentencia, en particular en estas declaraciones, pero en todas las sentencias de JavaScript, siempre va un punto y coma. ¿Tá? Lo que le va a indicar al compilador, que si en JavaScript no tiene así un compilador, pero bueno, el intérprete, que ahí terminó la línea que estamos ejecutando. ¿Tá? Entonces es muy importante eso, que tengan en cuenta el tema del punto para la coma y que el punto y coma lo que hace es generar un fin de línea. Y al final de todo, está, ahora sí, bueno, quise ver si se podía ver mejor, pero no. Al final del todo tenemos un let valor, punto y coma, y no indica nada. Entonces, en este caso se puede llegar a hacer con una variable, se declara la variable y no se la inicializa. Eso se puede hacer. ¿Cuál es el problema? Bueno, que al no inicializar su valor, el valor que tiene es indefinido, undefined. ¿Tá? No se sabe qué valor es. Entonces, si yo quiero utilizar esa variable para algo, el resultado puede ser, no podemos asumir que se va a comportar como un cero, por ejemplo, o como un vacío.
es un valor indefinido. Puede tener cualquier cosa la variable porque lo único que hicimos fue declararla y reservar un lugar en la memoria para que se guarde ese valor, pero no le pusimos ningún valor adentro. Entonces lo que puede haber ahí puede ser cualquier cosa. Siempre es una buena técnica inicializar las variables, si bien no en la declaración, por lo menos lo más inmediatamente que se pueda inicializar. Entonces ahora vamos al tema de los identificadores, que es algo que también estuvimos usando, ¿tá? Pero que hasta ahora no, simplemente los usábamos y no decíamos nada. Se llama identificador al nombre de una variable o de una constante, ¿tá? Eso es un identificador. Entonces en JavaScript tienen que cumplir determinadas reglas, esos identificadores. No podemos usar cualquier cosa como un identificador. Entonces pueden comenzar siempre el identificador con una letra, con el símbolo de pesos o con un guión bajo. Solamente con esos elementos se puede comenzar. Puede ser una letra mayúscula o una letra minúscula. Si yo escribo Ana con mayúsculas, va a ser diferente que escribir Ana con minúsculas. Para él va a ser dos variables distintas. Se dice que es sensible a mayúsculas y minúsculas. Luego de que ya definí la primera letra, se puede continuar con letras, números o el chirimbolo de pesos o el chirimbolo de guión bajo. Son los únicos dos chirimbolos que me admite un identificador. No puede comenzar con un número, ¿tá? Puede tener números adentro, pero cuando hablamos de números hablamos de los dígitos del 0 al 9, ¿tá? Estamos hablando de eso. Podemos ponerle PP100, ¿tá? Podemos hacer eso, pero no puede empezar con un dígito. Y después no puede contener espacios ni caracteres especiales. O sea, los únicos chirimbolos que puede contener, además de los valores alfanuméricos, son el signo de pesos y el guión bajo. Acá también hago la aclaración. Recordemos siempre que las letras con tildes, con diéresis, la ñ, son chirimbolos raros. Acá nos van a servir las letras del código ASCII básico, ¿tá? No nos sirven esas otras letras que manejamos, por ejemplo, en el español, que tienen accidentes gramaticales o la ñ. Después, con respecto al largo, tiene que tener un largo de por lo menos un carácter y puede tener, no recuerdo ahora el valor, pero tiene un límite. No puede tener cualquier cantidad de caracteres, pero es un límite bastante generoso, ¿tá? Así que difícilmente les pueda llegar a pasar que escriban un nombre demasiado largo, tipo supercalifragilístico espialidoso, y creo que entraría y podría funcionar como el nombre, como un identificador, un nombre de una variable o de una constante. Bueno, ahora vamos a ver tipos de datos. JavaScript es un lenguaje de tipado dinámico, lo que significa que no es necesario declarar el tipo de variable. El tipo se asigna automáticamente según el valor. El tipo puede cambiar si yo declaro una variable de un tipo, si se le asigna un nuevo valor de otro tipo durante la ejecución del programa. Eso es raro, pero a veces es necesario hacerlo. En algún caso, yo empiezo operando con enteros y en algún momento del programa pasa a ser un valor con decimales, un float, un valor real, un real. Entonces lo tengo que castear, se dice convertirlo al otro valor. En JavaScript es mucho más fácil hacer eso, simplemente con asignarle un valor alcanza para asignar el tipo. Y si bien yo ahora le hablé de real, de entero, en JavaScript no existe esta diferenciación con el tipo numérico. Todos los números son del tipo number. Entonces, en los ejemplos que están ahí, cuando yo declaro let cantidad igual a 5, se da cuenta que es del tipo number, o sea, en particular un entero. Luego, cuando digo let precio igual 19.99,
Si bien son decimales, es del tipo number para JavaScript, se da cuenta que es un número y se da cuenta que la variable precio es del tipo numérico. Y cuando voy y digo LED temperatura igual -3, eso también puede ser, se pueden poner números negativos, ¿tá? Y es un valor numérico, ¿tá? Le podría asignar también el cero, como ya lo vimos. Y después ahí hay un ejemplo que me adelanto un poco a lo que vamos a ver en otras clases, pero dice let valor igual y entre comillas aparece un 5. Entonces, ojo, acá valor es del tipo string, ¿tá? Del tipo cadena de caracteres. Porque yo lo que hice fue decir que valor vale el carácter que representa el 5, pero no es el número 5. Es como si fuera una letra, ¿tá? Entonces no confundamos eso. Hay una diferencia muy grande entre el primero, let cantidad igual 5, y el último que es let valor igual comillas 5 comillas. El de abajo es un carácter y el de arriba sí es el concepto abstracto de lo que es un número que vale 5. Operadores. Bueno, esto es medio obvio, pero lo vamos a reiterar. Nosotros podemos utilizar, una vez que tenemos las variables, las declaramos, tienen un valor, podemos operar con ellas. Entonces, tenemos acá un par de variables A y B. A vale en la mayoría de los ejemplos 10, B vale en la mayoría de los ejemplos 5. Entonces hacemos A más B, 10 más 5 igual 15, A menos B, 10 menos 5 igual 5. Si hiciera B menos A, 5 menos 10 me daría menos 5. A por B me da 10 por 5, 50. A dividido B, que acá es 10 dividido 5, me da 2. Pero ahí nos queda la duda si la barra de dividir es la división entera o no. En realidad no es la división entera. Al lado tiene un ejemplo donde dividen 11 dividido 5 y el resultado da 2.2. ¿Tá? Va a manejar decimales, va a ser lo más aproximado que sea posible la división. De hecho, por lo que tengo entendido en JavaScript, no existe un operador para la división entera, pero igual con algún artilugio de algorítmico podemos llegar a calcular sin muchos problemas una división entera. Si algo le sobra en la JavaScript es un montón de funciones que ya están predefinidas. Y ahí está importante decir que la multiplicación se hace con el asterisco, por las dudas, que la división se hace con la barra de dividir, le llamamos, perdón por la redundancia de la identificación. Y el último, que sería el símbolo que nosotros usamos, el chirimbolo para porcentaje, es para calcular el módulo entre A y B. ¿Qué es el módulo? Es el resto que me da cuando yo hago una división entera entre A y B. Si yo divido de manera entera 10 dividido 5, el resultado es 2 y el resto es 0. Por eso acá tenemos 10 porcentaje 5, o sea, 10 módulo 5 es igual a 0. No me está diciendo que la división vale 0, sino que me está diciendo que el resto es 0. Acá yo tengo 11 módulo 5, entonces yo hago la división entera de 11 dividido 5, el resultado es 2 y me sobra 1. O sea, el resto es 1, entonces me da acá el resto que es 1. Esto lo muestro acá porque a veces hay muchos artilugios que se consiguen utilizando el módulo para operar con valores numéricos. ¿Tá? A veces es necesario saber el valor entero de un valor, bueno, valga la redundancia, de un resultado, saber acomodar cuántos dígitos tiene después de la coma, hacer redondeos. Si bien hay muchas funciones en JavaScript para ello, eh, a veces es necesario la utilización del módulo. ¿Tá? Entonces, por eso lo pongo acá también como un elemento de algunos operadores que sirven para operar con números. Entonces, acá hay una aplicación muy sencilla que yo no la voy a hacer ahora porque es muy similar a lo que es la consigna final. ¿Tá? Es un pedacito de la consigna final que muestra una especie como de código, pseudocódigo, donde se declara primero una variable que se llama costo base. Ahí hago un paréntesis para mostrarle cómo no se pueden utilizar espacios, pero esto es una estratagema que se utiliza generalmente para nombrar.
variables o constantes, que es poner en minúscula la primera palabra, poner una mayúscula, ya cuando arranca la segunda palabra, y eso genera como un corte visual. Eso es algo que es bastante usado, e incluso en Java, no sé si JavaScript, pero en Java es recomendado hacer de esta manera la forma en que uno nombra las variables o las constantes. Entonces ahí tenemos una variable que se llama costo base, que es igual a 200. Luego hay una variable que declara que se llama pesos y le asigna 8, peso, perdón, y le asigna 8. Y finalmente hay otra variable que la declara costo final y la inicializa. Pero como ven acá ya la inicializa haciendo cuentas. O sea, costo final queda definido por variables que ya declaró anteriormente, que son costo base, que vale 200, peso, que vale 8, y acá el valor 10. Los paréntesis, ante la duda, siempre utilícenlos. ¿Tá? Acá lo que quieren es que se haga primero la operación peso por 10 antes de que se haga la suma. Por defecto, si tienen dudas, utilicen paréntesis para asegurarse que los valores les dan lo que ustedes quieren primero y que el orden que va a utilizar de, de preferencia para realizar las operaciones es el que ustedes quieren usando paréntesis. En este caso nos daría que el costo final es 200 más 8 por 10, 8 por 10 da 80, y acá dice 120, lo que claramente está mal. Lo que hice fue restarle 80 en lugar de sumarle 80 a 200. El valor acá tendría que dar 280. Entonces el problema es, dado un costo base constante con valor 200 y un valor de peso que debe ser ingresado por el usuario, calcular el costo final como costo base más 10 veces el peso. Voy a aprovechar, voy a salir de acá y vamos a corregir esto acá que tenía que ser 280. Ok, vamos a ir a presentación con diapos desde la diapositiva. Bien. Entonces ahora vamos a... La idea es que ustedes vayan con inteligencia artificial, intenten hacer esto, lo desarrollen ustedes mismos y vean cómo funciona. Ahora vamos a ir a sentencias condicionales simples. Vamos a ver lo mínimo de sentencias condicionales. Definición. Una sentencia condicional permite que un programa tome decisiones. Solo se ejecuta una acción si se cumple una condición. Entonces tenemos, si el peso del paquete es mayor que 10 kilos, ¿tá? Si el peso es mayor que 10 kilos, entonces se ejecuta una condición que es imprimir no se puede mandar por correo simple. Si el peso del paquete es igual o menor a 10 kilos, no pasa nada. Es decir, no se ejecuta imprimir no se puede mandar por correo simple y va a la siguiente línea del código que esté disponible. Nosotros tenemos una condición. Entonces, si esa condición es verdadera, sí, entonces se realiza la acción. Si la condición no es verdadera, entonces no hace nada, pasa a la siguiente línea. O sea, no ejecuta esa acción. La computadora pregunta algo, si la respuesta es sí, ejecuta el bloque. Si es no, sigue adelante sin hacer nada. Entonces acá viene ya un pseudocódigo que nos indica cómo lo vamos a poner en JavaScript. Vamos a utilizar el if, sí en inglés, ¿no? Entre paréntesis curvos ponemos la condición lógica que se debe cumplir, que puede ser verdadera o falsa, y entre los corchetes vamos a tener un bloque de ejecución, que pueden ser una o varias líneas, ¿tá? Pueden ser porciones muy grandes de código o muy pequeñas, y básicamente acaba de ser, si la condición es verdadera, si se cumple, se ejecuta el bloque. Si la condición no es verdadera, pasa del bloque y se ejecuta la siguiente línea.
Un ejemplo, tenemos let peso igual a 12. Entonces ahí dice, si peso es mayor que 10, entonces document write, que es imprimir, no se puede enviar por correo común. En este caso, como está inicializado peso en 12, cuando llega al if, dice, ¿12 es mayor que 10? Sí, verdadero. Como es verdadero, ejecuta el document write e imprime ese mensaje. Si el peso hubiera valido 8, si acá lo hubiéramos inicializado en 8, habría dicho, ¿8 es mayor que 10? Falso. 8 no es mayor que 10. Entonces, como es falso, no ejecuta nada y pasa a la siguiente línea. Operadores lógicos. Para poder evaluar esas condiciones, generalmente siempre vamos a utilizar operadores lógicos. Bueno, de los primeros no voy a hablarles mucho. Mayor que, bueno, peso mayor que 10, lo acabamos de ver, o menor, peso menor que 5. Acá hay dos que capaz que para algunos de ustedes sean nuevos, que es mayor o igual, ¿tá? Cuando es mayor o igual que 10 o cuando es menor o igual que 3. Y acá sí hay uno que es bastante interesante, que es el igual. Hoy yo les mostré, cuando vimos las variables, y les dije, acá tiene el símbolo de igual, que es un símbolo de asignación, que es el igual que estamos acostumbrados nosotros a manejar siempre. ¿Qué pasa? Ese igual es de asignación. Si yo digo peso igual 3, estoy diciendo que la variable peso tiene que valer 3. No estoy haciendo una comparación lógica, no estoy preguntando, ¿peso es igual a 3? No estoy preguntando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos que preguntar, ¿esta variable es igual a esta otra? ¿O esta variable es igual a este número? Necesitamos un operador lógico especial. Ese operador lógico es el igual igual. Los dos iguales juntos nos representan el igual lógico. Acá en peso igual igual 3 no está diciendo que la variable peso se le asigna el valor 3. Acá está diciendo, preguntándose, ¿peso es igual a 3? Si eso es verdadero, va a dar sí, o sea, verdadero, perdón. Si eso se cumple, va a ser verdadero, y si no se cumple, va a ser falso. ¿Tá? Eso es muy importante porque sobre todo en programadores noveles, iniciales que se están iniciando, es muy fácil confundirse el igual de asignación con el igual lógico. ¿Tá? Comparación. Bueno, otra más, la última de comparación, que es distinto de, es el símbolo de exclamación que usamos en inglés y en español, y el símbolo de igual, que dice, ¿peso es distinto de cero? ¿Tá? Se pregunta eso. ¿Es diferente de, es distinto de esto? Y luego tenemos tres operadores lógicos. Los dos primeros son el AND y el OR. ¿Tá? El primero, el AND, tiene dos condiciones. Por ejemplo, acá tengo peso mayor que 1 y peso menor que 10. ¿Tá? Tengo esas dos condiciones. Para que sea verdadero, las dos condiciones se tienen que cumplir, sí o sí. Si una de esas dos condiciones es falsa o las dos son falsas, da falso. El AND solo da verdadero cuando las dos condiciones, la que está a la derecha y a la izquierda del AND, son verdaderas. El AND se hace con dos veces el ampersand, puntito. Luego tenemos ahí el OR, que se hace con poner dos pipe, ¿tá? Que el OR, a diferencia del AND, es verdadero cuando se cumple una o las dos condiciones que tiene, la que está a la derecha o a la izquierda. Si se cumple A y no se cumple B, es verdadero. Si se cumple B y no se cumple A, es verdadero. Si se cumplen A y B al mismo tiempo, es verdadero. Dicho de otra manera, solamente da falso cuando las dos condiciones son falsas. Y el AND solamente da verdadero cuando las dos condiciones son verdaderas. Acordándonos de eso, siempre nos vamos a acordar con funciones.
Y después está el not, que por ahí da un poco de lío, no sé qué, pero a veces es necesario tenerlo, que es peso mayor que 10 y le pongo el not afuera. Entonces acá, supongamos que peso vale 5. 5 es mayor que 10, falso. Pero es falso lo que está acá entre paréntesis curvos. Como afuera tiene el not, ese falso se transforma en verdadero. Si el valor de peso fuera 11, sería 11 es mayor que 10. Perdón, el primer ejemplo estaba bien. Peso no era mayor que 10, daba falso, y como tiene el not afuera, nos da verdadero. En el caso que peso valga 11, como 11 es mayor que 10, da verdadero, adentro del paréntesis da verdadero, pero como tiene el not afuera, se transforma en un falso. ¿Está? Bueno, entonces ahora sí vamos a ver la consigna, que es crear una página web sencilla que permite ingresar el peso de un paquete y seleccionar si el destino es nacional o internacional. Al presionar un botón, se debe calcular el costo del envío sumando 200 pesos más 10 pesos por cada kilo que pesa el paquete, ¿no? Si el peso supera los 10 kilos, debe mostrarse un mensaje indicando que no puede enviarse por correo común. Mostrar todos los datos y el resultado en pantalla de forma clara. Entonces ahora vamos a empezar a verlo. Lo vamos a hacer con un documento HTML, vamos a meterle una parte que sea el script de JAS de JavaScript para ejecutarlo. Y bueno, la estructura de nuestro documento básico va a ser esta. Hacemos la declaración del doctype HTML, el idioma que tiene el documento, ponemos el head. Bueno, ponemos el grupo de caracteres, esto es medio como un rezo, hasta el head, hasta acá abajo, generalmente tenemos que poner siempre lo mismo. En title le vamos a poner algo eh, que se adecue a lo que estamos viendo acá, que es calculadora de envío. Y luego vamos a tener en el body, yo le puse acá para ahorrar este espacio de pantalla, le puse que vamos a tener calculadora de envío, el H2 es un encabezado, lo vamos a mostrar un poquito grande. Acá le puse un comentario que dice, bueno, el resto del contenido es lo que tiene que ir ahí, ¿está? Y luego vamos a tener inicio de script y fin de script, que ahí es donde vamos a poner nuestro código JavaScript, ¿está? Y finalmente cerramos el body y cerramos el HTML. Esta es la estructura que vamos a tener. Bien. Entonces yo voy a ir bueno, vamos a ir acá, ya que tenemos esto acá. Voy a ir a donde tengo el código, lo voy a ir copiando y lo voy a ir pegando en este archivo que ya lo tengo guardado como un archivo HTML, que ya lo guardé como UTF-8 de codificación. Antes que me olvide, ya lo hice. Y vamos a copiar el resto del código. ¿Tá? Lo vamos a guardar y lo vamos a ejecutar. Entonces, por el momento, lo único que tenemos es algo ahí que dice calculadora de envío. ¿Tá? Volviendo a la presentación, ahora vamos a hacer. La idea es que donde dice contenido, primero vamos a ver esa parte. ¿Tá? Y después vamos a ver el script. Entonces, acá estrictamente no vamos a hacer un formulario, como vimos en la clase anterior. Pero ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer igual el uso de los campos input, vamos a hacer uso de los labels, ¿tá? Vamos a hacer un poquito diferente que lo que hicimos la clase pasada, que era para armar un formulario con un conjunto de datos y enviarlo a otro documento. Acá vamos a utilizar estos campos para que el usuario en ese documento ingrese datos y los datos sean procesados por ese propio documento, no por otro al que se lo vamos a mandar.
Entonces acá tengo una etiqueta que se llama peso del paquete, por ejemplo tenemos que saber el peso del paquete y si lo va a enviar de manera internacional o de manera nacional. Son las dos cosas que nos pide que le preguntamos al usuario. Entonces la parte de ingreso de datos es un campo donde pongamos el peso del paquete y otro campo donde el usuario pueda elegir entre si es internacional o nacional el envío. Entonces acá crea una etiqueta label donde le pone for pesos porque lo va a parear con este ID de este campo, peso. Perdón que esté diciendo mal en plural pesos, pero es peso. Acá le ponemos una leyenda que es peso del paquete en kilogramos. Cerramos la etiqueta. Y acá utilizamos una etiqueta input, type number, que ya la habíamos visto. ID peso. Pueden ver que no tiene name, porque en este caso, como no lo vamos a enviar a otro documento, no es necesario que tenga el name. Podría tenerlo igual, no va a pasar nada. Ante la duda, pónganselo y pónganle el mismo valor que está en ID. Luego, el mínimo valor que puede llegar a tomar es 0, o sea, no va a poder tener valores negativos o inferiores a 0, o sea, si son inferiores a 0 siempre van a ser negativos, pero bueno, no puede tener, tiene que tener valores como 0 o mayores. Después me salteo esto, digo required, o sea, tiene que ser requerido, es obligatorio que esté, el valor este no puedo pasar de él, tiene que estar. Y acá tengo algo que no vimos, que es step, paso. Y acá adentro dice 0,1. Si bien tiene un punto, sabemos que es la coma. Esto es intuitivamente, es pasos. Si yo doy un paso, avanzo 0,1. Si doy 10 pasos, avanzo 1. Si doy 5 pasos más, avanzo 0,5, estoy en 1,5. Esto nos va a permitir que el usuario pueda ingresar directamente el valor numérico o con unas pequeñas flechitas que van a aparecer en el campo, pueda ir graduando lo que quiere ingresar, ¿tá? De a pasos que van a ir de 0,1 de incremento o de decremento. ¿Tá? Eso es lo que nos da STIP. Entonces yo voy a ir al código nuevamente, o sea, el código, voy a ir a la transparencia para copiar el código. ¿Tá? Les pido que me tengan un poco de paciencia porque al principio vamos a hacer cosas que no van a funcionar, pero por lo menos las podemos ir viendo en etapas. ¿Tá? Entonces acá tengo el HTML, tengo el head, tengo el body, tengo el script y tengo el contenido. Acá abajo de calculadora de envíos, bueno, vamos a borrar el contenido que tenemos acá. Este comentario no afecta en nada, vamos a sacarlo. Vamos a pegar esta label acá que yo tenía. La voy a poner acá en un formato más amigable. La transparencia estaba como desparramada para que sea más fácil que se puedan ver los valores. ¿Ah? Entonces le vamos a guardar. Voy a ir al navegador y le voy a dar un F5. Lo voy a actualizar. Bueno, acá me quedo calculadora de envíos. ¿Vieron? Eh, Esto es lo que hace el label. Cuando yo me acerco al campo, se activan las flechitas, ¿vieron? Y cuando me acerco al texto, también se activan las flechitas, porque están apareados con el valor que tiene for en el label y con el valor que tiene ID en el input. Parece una cosa media sonsa, pero si estamos navegando con un teclado u otro tipo de cosas, o con elementos como una tablet, un celular, estas cosas hacen la diferencia. Yo podría ingresar acá el valor directamente, 67. Pero también puedo irlo modificando de a uno con las flechitas. Ah, vamos a agrandar esto porque no se está viendo nada. Puedo ir agrandar de a uno con las flechitas o puedo ir achicando. ¿Ah? También le puedo sacar todo. Si quiero ir por debajo del cero no me va a dejar. Si quiero ir para arriba del cero me deja. Es eso. Entonces ahora ya tenemos ingresado el valor del peso del paquete. Ahora tenemos que ir al destino.
Entonces tenemos que elegir si el destino es nacional o internacional. Acá la manera en que eligió hacerlo, cuando le pedí a la inteligencia artificial, me lo hizo un label for destino, pone destino dos puntos, cerrar label, y me lo hizo con una lista desplegable. Para mí, al tener solamente dos valores, debería haberlo hecho con un radio. Pero bueno, por lo menos eh, practicamos lista desplegable, aunque está claro que es como un poco medio innecesario hacer una lista desplegable al tener solamente dos valores. Acá el ID es destino, lo cual lo aparea con este valor de for, con esa etiqueta. Dice que es obligatorio. Y la primera opción tiene el valor nacional y tiene la etiqueta nacional. Esto es lo que vemos en la lista desplegable. Este es el valor que toma este destino en caso que sea seleccionado. Y el de abajo es muy similar, pero dice internacional, internacional, y cierra el select y cierra los options. Entonces vamos a ir a copiar este código, lo vamos a pegar en nuestro bloc de notas. Esto de ser tan prolijo con los no es necesario, ¿tá? Pero ayuda, sobre todo cuando es muy, muy grande o muy largo. Vamos a guardar, vamos al navegador y vamos a actualizar con un F5. Bueno, me quedó acá el destino. Y acá hay algo, yo me olvidé, acá había un BR, yo lo saqué para que sea más fácil de ver en la transparencia, pero para que no me quede pegadito, vamos a meterle el BR ya, acá, o un HR, lo que quedamos. Vamos a meter un HR, me gusta el HR. El HR es una línea y el BR es un salto de línea. Entonces le damos un F5 acá y me quedan separados. ¿Está? Entonces ya hicimos la parte del ingreso de los datos. Bueno, acá no hay mucha historia, es uno o es el otro. ¿Está? Entonces ahora vamos a ver algo que ya vimos, que es lo que un botón, como en el formulario, pero es de otro tipo. Nosotros en el formulario habíamos visto un button y tenía un tipo que era submit, enviar, y lo usamos. Acá vean que no hay un type dentro de la etiqueta button. Hay algo que dice onClick. OnClick es un evento. Cuando sucede el evento onClick, dice, hace lo que está dentro, acá entre comillas. Estas comillas están mal, ya lo sabemos. Pero bueno, hace lo que está entre comillas. Y lo que está entre comillas es una función de JavaScript que se llama calcular envío. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es el evento onClick? Cuando nosotros vamos al botón y le hacemos clic encima del botón. Ese es el evento clic. Cuando hacemos clic encima del botón, se tiene que ejecutar la función calcular envío. Acá está el valor que va a tener el botón, calcular envío, y acá se cierra el botón. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo. No va a funcionar porque la función calcular envío no existe, pero vamos a hacerlo. Así vamos avanzando a poco. Vamos a copiar acá. Vamos a ver si... no quiere nada con... Las comillas esas las cambia de manera automática y es bastante molesto. Ahí va. Ahora sí quedaron bien. Vamos al código. Vamos a ponerle un HR acá primero para que me divida el título calculadora de envíos del ingreso del paquete. Ya está dividido este otro. Vamos a ponerle un HR y vamos a poner el botón. Y ya que estamos, vamos a ponerle otro HR para que nos quede todo. Acá voy a prolijar esto. Está todo espatarrado para que se pueda ver mejor. Calcular envío, button. Guardamos. Voy al código, perdón, voy al navegador.
actualizo con F5 y bueno, ahí me quedo más lindo. Entonces, este es obligatorio. Ahí me dio un error, no se nota, pero me dio un error porque tengo que completar el campo y también porque no encontré la función. Eso lo vamos a ver más adelante y donde encontramos los errores que se originan cuando ejecutamos un JavaScript y nos tira errores. En qué consola del navegador podemos ir viendo esos errores para debuguear o depurar el código y poder limitar dónde están los errores. Acá elijo internacional o nacional, lo que sea, y calcular envío. No funciona. Seguramente está dando un error donde nos dice la función calcular envío no está definida. Nos está tirando un error de esos. Entonces ahora vamos a pasar a la otra parte, que es lo que te va dentro de la zona de script. La apertura de script, la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. Ahí vamos a definir calcular envío. Entonces no voy a entrar mucho acá porque funciones las vamos a ver más adelante, pero hacemos una función que se utiliza la palabra función, y calcular envío. Estos paréntesis van vacíos en este caso. Se pueden pasar variables por esos paréntesis. En este caso vamos a pasarlo así. Vacío sin ninguna variable. Y primero lo que vamos a hacer es la captura de los datos. Nosotros tenemos dos campos. Uno que es el campo peso y otro que es el campo, me olvidé ahora, destino. Entonces tenemos que agarrar y capturar el valor que el usuario ingresó en esos dos campos. Después tenemos que hacer los cálculos correspondientes, porque nos pedían que calculáramos el costo estimado que tiene el envío de ese paquete. Y después que hagamos la salida de datos, que la salida implicaba poner todos los valores, el costo estimado, todo lo que tengamos ahí, y además de eso, en caso de que el paquete pesara más de 10 kilos, decir que no se podía mandar por envío simple. Entonces, vamos a empezar con la captura de datos. Primero, tenemos en la fórmula que vamos a usar, era costo base más el peso por 10. El costo base siempre vale 200 porque la letra me lo dice. Eh, entonces lo declaramos como una constante. Después tenemos la variable peso y la variable destino. ¿Dónde están? La variable peso está en document. Punto. O sea, el documento en el que estamos en ese momento, el archivo que estamos viendo HTML en ese momento, get element by ID, ¿tá? ¿El ID cuál? El que tiene ID peso. Entonces, ¿qué toma? Toma el valor de ese campo, value. Entonces, básicamente lo que hace acá es el valor numérico que ingresó el usuario, se lo va a asignar a la variable pesos. Luego, en destino, hace algo muy similar, document.getElemById, pero invoca destino, ¿no? Y punto value. Entonces toma el valor de destino y se lo asigna a la variable destino, ¿tá? Esto es lo primero que hace. Luego tienen que venir los cálculos. Entonces, costo final es una variable, let la declara, que es igual al costo base, valor constante que siempre vale 200, más peso, que lo acabamos de leer, e inicializar esa variable con el valor que leímos del input, y lo multiplicamos por 10, que es la fórmula que nos dio en lenguaje natural en la consigna. Y luego tenemos que armar un mensaje. Esta parte de acá es bastante poco intuitiva. Yo voy a corregir, ya que estamos, ya que fui tantas veces a corregir, voy a ir a corregir esto para que sea un poco mejor. Porque acá particularmente no la veo así, pero en la presentación sí la veo. Así. Este, ahí se acomodó. Entonces acá lo que va a hacer es imprimir el costo base, que es lo que es era 200 siempre, el peso que fue ingresado, el destino que eligió, nacional e internacional, y el costo final. ¿Tá? Entonces esto es así.
declara una variable que se llama mensaje, que les adelanto que es del tipo string. Entonces ponen, lo que está entre comillas es lo que se va a ir guardando dentro de la variable. Costo base, dos puntos, signo de pesos. Luego lo une utilizando el comando más con costo base. Como acá costo base está sin comillas, lo que va a guardar es el valor que tiene esa variable numérica costo base. Luego le pone un BR para hacer un salto. Y luego el mensaje acá sigue, empieza a operar con el mensaje, toma lo que el mensaje tiene ya hasta ahora y le suma peso ingresado. Acá pone la variable peso, que una vez más, como no tiene comillas, va a poner el valor que tenga peso. Y acá le pone en texto kilogramos y una vez más un salto de BR, ¿tá? Un salto de línea. Lo cierra acá con punto y coma. Acá sigue operando. Esto se puede hacer todo de una, pero para que vean un poco más línea por línea cómo va quedando mejor, al mensaje que ya tiene le agrega destino más, pone el valor de destino, el valor numérico, más un salto de línea, y finalmente vuelve a hacer lo mismo, pero para poner el costo final con el valor del costo final más el salto de línea. Acá el mensaje ya estaría lo que tiene que imprimirse. Lo que está faltando que es decir que si el peso es mayor que 10, que no puede ser enviado por correo común. Entonces, acá vamos a usar el if. Entonces dice, si peso es mayor que 10, a mensaje, y vean que acá hay un chirimbolo que es más igual. Esto va a funcionar igual que como lo estuvimos viendo, voy hacia atrás, acá. Le está diciendo, cuando le pones el más igual, le está diciendo, a lo que el mensaje ya tiene, agregale lo que te estoy poniendo ahora. Acá le diciendo, a lo que el mensaje ya tiene, agregale esto. Y acá le pone, no se puede enviar por correo común. Cuando era mayor que 10 no se podía enviar por correo común. ¿Tá? Y después dice, si el peso es menor o igual a 10, o sea, el peso va a ser o mayor que 10 o menor o igual. Ahí cubre el 100% de los casos. En próximas clases vamos a ver qué maneras más eficientes de hacer esto que estamos haciendo ahora, porque como aprendimos solamente if, vamos a hacerlo de esta manera. No está mal, cumple con lo que queremos, pero no es la forma más prolija de hacerlo. Vamos a aprender a hacerlo mejor. Y acá en el caso en que sea menor o igual que 10, en lugar de imprimir el mensaje que no se puede enviar, lo que le agrega es que puede enviarse por correo común. ¿Tá? Entonces acá es el caso. El mensaje anterior, el mensaje hasta ahora lo fuimos armando porque no importa el caso, siempre se va a imprimir. Ahora, esta parte del mensaje varía según una variable, el valor de una variable que es peso. Entonces, si peso es mayor que 10, le agregamos un final al mensaje. Si peso es menor o igual a 10, le agregamos otro final. Para esto es que nos sirven estos ciclos de decisión, en este caso el uso del if. Finalmente, vamos a poner document.getElementById y entre comillas resultado.innerHTML igual a mensaje. Todo esto que está acá, bueno, no era la idea que fuera hasta ahí. Todo esto que está acá, document.getElementById resultado.innerHTML. Inner es una propiedad que tiene el, el, en este caso algún elemento de nuestro HTML que va a tener el ID resultado que le dice tiene que valer mensaje. Entonces acá está diciendo hay un elemento en tu HTML que tiene un ID resultado y ahí adentro yo voy a meter el mensaje para que se vea. Entonces vamos a ver ahora en el código, vamos a copiar todo. ¿Tá?
lo que necesitamos poner en el script y después vamos a ver dónde se ve el valor. Voy a ir a la PPT. Vamos a primero poner esta parte, que es como captura los datos. Vean que aquí adentro de script, bueno, tendría que haber declarado la función primero, ahora que me doy cuenta. Vamos un paso antes. Tengo que tener la declaración de la función. ¿No? Declaro la función. Ya que estoy acá, la voy a cerrar con el paréntesis para no olvidarme y que me dé un error más adelante. Bueno, ya copié la parte de captura de datos, ahora voy a copiar la parte de los cálculos. Y ahora voy a copiar la última parte. A ver, vamos a poner esto más prolijo. Este va para abajo. Lo vamos a poner acá. Y ahora vamos a poner la última parte que era, bueno, a terminar de resolver el tema de la salida de datos. Espero que no haya ninguna coma rara. Mm, Vamos a alinearlo mejor esto. Para que quede más prolijito. Y acá vamos a este final. Ok, esto se tiene que imprimir en algún lado. ¿Tá? En un lugar que se llama resultado. Entonces yo voy a ir al código donde estaba mi botón acá. Acá al final, esta parte acá es código HTML. Entonces voy a utilizar una etiqueta que se llama div. ¿Tá? Esta etiqueta div podemos entenderlo que es como una especie de área de texto en donde vamos a poner lo que necesitemos. A veces se utiliza para tener capas, para organizar la información en pantalla. Si lo quieren pensar, funciona como la P de párrafo, más o menos, por decirlo de alguna manera. ¿Ah? Pero en realidad no es así. Es algo bastante más poderoso y generalmente es lo que hoy en día más se utiliza, sobre todo para la salida de la información, eh, junto con otros atributos, como por ejemplo para dar determinado formato. Bueno, si esto, estamos haciendo propaganda al TextPad siempre. Si esto sale bien de una, la clase que viene traigo bizcochos. Vamos a ver, F5. Chinga, cualquier cosa, calcular envío. Bueno, funciona de una. Voy a achicarlo un poquito porque si no no se ve. Voy a darle un F5 de nuevo. Arrancó el formulario hasta acá. Vamos a ponerle un valor 8. Envío nacional o internacional, no importa porque esto no cambia nada. Calcular envío. Costo base 200, peso ingresado 8 kilos, destino internacional, costo final 280. Puede enviarse por correo común porque pesa menos o sea, no pesa más de 10 kilos. Vamos a ponerle 10 kilos para probar. Acá debería decir que puede enviarse por correo común. Calcula envío, modificó los datos, puede enviarse por correo común. Vamos a darle 10,1. Ahora me debería decir que no se puede enviar. Calcula envío y no se puede enviar por correo común. En definitiva, este es la consigna de hoy. Vimos
cómo se declaran variables, cómo se declaran constantes, cómo se opera con ellas. Aprendimos a ver condiciones simples, ciclos de condiciones simples utilizando el if, cómo operar con esas condiciones, cómo se pueden llegar a utilizar. De contrabando vimos un poquito de caracteres, vimos cómo se arma un mensaje, vimos alguna otra cosa, cómo a ese mensaje le metemos cadenas de strings, ¿ah? Que son esto que está acá, y cómo le metemos un valor numérico, un valor de una variable, y cómo le metemos un BR de salto de línea, que acá no aparece la etiqueta BR, pero sí vemos su efecto. Hacemos un salto de línea. Vimos cómo personalizar el mensaje y vimos cómo utilizar el ingreso de datos, ¿tá? Y el procesamiento de esos datos sin la necesidad de hacer un formulario, ¿tá? En el propio documento que estamos utilizando en este momento. Y vimos alguna cosita nueva de formulario, que es, por ejemplo, el STIP para el type number del input, type number. Que bueno, si ustedes quieren, busquen, le pregunten a ChatGPT o busquen en internet y pidan de atributos para input y les va a tirar un montón de atributos y que les explique para qué sirve cada uno de esos atributos, cómo se utiliza, y van a encontrar un montón de cosas que existen hoy gracias al HTML5, y cuando yo empecé a programar este tipo de cosas no existían, y había que hacerlo todo con JavaScript y chequear todo con JavaScript. Era un enredo. Así que bueno, ya estaba spoileado el final de la clase, pero vamos al fin de la clase. Con esto terminamos la clase de hoy. Y